vamos a empezar porque llevamos un poco justos de tiempo. Partimos con ventaja en esta mesa porque hemos tomado el café ya y además nos han puesto calefacción, con lo cual vamos a ir todos un poco mejor, ¿vale? La segunda mesa, la mesa redonda de hoy, es trazabilidad en la cadena del valor de los productos pesqueros, la información que llega al consumidor. El objetivo de esta mesa es analizar cómo se está aplicando la trazabilidad en el sector pesquero y especialmente si la información que llega al consumidor es clara, útil y suficiente para tomar decisiones responsables. Según establece la normativa europea, los mecanismos de trazabilidad deben ofrecer datos precisos sobre dónde, cuándo, cómo se ha capturado o criado el pescado, qué especie es y si procede de pesca nacional o importada. Todo ello con 4 objetivos principales: garantizar la seguridad alimentaria, asegurar la transparencia al consumidor, luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y favorecer una competencia leal entre operadores. En la mesa contamos con 4 profesionales de primer nivel que desde distintos eslabones de la cadena aportarán su experiencia y conocimiento. Paso a presentaros ahora a los 4 ponentes. A mi lado, Carmen González Sotelo, es investigadora principal del Grupo de Investigación de Bioquímica de Alimentos del CSIC, del Instituto de Investigaciones Marinas. Carmen lleva trabajando décadas en la aplicación de técnicas genéticas, análisis de ADN y en el control de autenticidad en productos de la pesca y de la acuicultura. Su grupo de investigación ha sido pionero en el desarrollo e implantación de las técnicas de identificación de especies en nuestro país, liderando además proyectos europeos como Labelfish y SeaTrace, donde se trabajó mano a mano con las administraciones públicas relacionadas con la legislación o control del etiquetado. Carmen nos va a hablar del trabajo realizado a lo largo de todos estos años para que la trazabilidad de los productos pesqueros se convierta en el mecanismo adecuado para que llegue información al consumidor. A su lado tenemos a Felicidad Fernández Alonso, responsable de Comercio, Internacionalización y Promoción en ANFACO, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito del comercio exterior y relaciones internacionales. Feli nos hablará en el ámbito de la transformación de los productos pesqueros, especialmente lo que se refiere a la conserva, que es en lo que se viene trabajando en el etiquetado de los productos pesqueros para cumplir con la legislación vigente. Desde ANFACO ofrecen asesoramiento en este sentido a todos los asociados y nos va a aportar pues, la experiencia en este ámbito. A su lado tenemos a Luis García Castro, director de sostenibilidad de Consemar. Luis es licenciado en veterinaria, reúne una amplia experiencia en medicina clínica y en seguridad alimentaria y compatibilizó sus estudios de licenciatura con el trabajo en el departamento de calidad de una planta transformadora de pescado. Ha ejercido además como veterinario clínico del sector equino y bovino en distintos puntos de España, desempeñando después en diferentes plantas del norte de Inglaterra y Gales el puesto de veterinario oficial para la agencia Food Standards. Desde hace 9 años, Luis trabaja en Consemar. Primero estuvo en el Departamento de Seguridad Alimentaria como técnico y ahora como director del departamento y actualmente lidera el Departamento de Sostenibilidad además. Luis nos hablará desde su experiencia en asesoramiento a los asociados de Consemar y cómo se han planteado múltiples cuestiones sobre la trazabilidad y el etiquetado. Vale. Y a su lado, ya por último, tenemos a Carmen Chamorro, que es la presidenta de Acerga. Es armadora de buques de cerco que pescan en el caladero Cantábrico Noroeste desde hace décadas. Es además redera y lleva el sector pesquero en sus venas. En los últimos años ha sido elegida presidenta de Acerga, la organización de productores pesqueros de cerco más importante en buques de cerco asociados a nivel nacional. Carmen, como armadora y responsable de la comercialización de productos pesqueros, nos dará su visión sobre la información que se indica en la etiqueta y si ésta llega o no al consumidor, y si cree que esta información es clara, transparente y suficiente para hacer una compra consciente. Empezamos sin pausa ya, Carmen.
Vale, ¿me podéis poner la diapositiva, la presentación? Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de esta jornada, de esta cuarta jornada Cantábrica, perdón, por darme la oportunidad, por darnos la oportunidad al Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de presentar nuestro trabajo. Am, entonces, en esta presentación voy a hacer un breve repaso a lo que es la historia del desarrollo de metodologías de identificación de especies muy rápidamente. Empezamos a trabajar en esto en los años 90 y un poco como consecuencia de encontrarnos una legislación vigente, el Real Decreto este de 1984, que muchos conoceréis seguramente, en el que se establecían una serie de denominaciones comerciales y la necesidad de incluir en esas denominaciones comerciales determinadas especies de atunes. Esto en aquella época no era posible de controlar. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Hasta qué punto podemos hacer que una legislación sea útil cuando no puedes saber si todo lo que estás exigiendo es posible controlarlo? De manera que nuestra primera aproximación con este problema fue la utilización de marcadores taxonómicos alternativos a los morfológicos y entre ellos se encuentran las proteínas. Y ahí lo que conseguimos, esto fue una colaboración con Reino Unido, con el Torrey Research Station de Aberdeen, en donde lo que se veía era que con la utilización de proteínas podíamos identificar solamente una de las especies, el listado. De manera que todo esto nos llevó a esta reflexión que acabo de hacer. Especies que son altamente parecidas, aunque diferentes, morfológicamente se pueden identificar, pero luego cuando están procesadas, como ocurre en las conservas o en los congelados, tú no puedes diferenciar qué especies y los valores comerciales de cada una de ellas son muy diferentes. De manera que en aquella época había bastante sustitución y bueno, incluso hicimos trabajos para algunas conserveras en el sentido de que sabían que estaba existiendo algo de fraude y se estaban vendiendo productos a un precio que no le correspondía. Eh, Rápidamente nos pusimos a trabajar en el tema de los análisis genéticos. No había nada de esto en España, ni siquiera existían datos sobre información genética sobre las especies que se comercializaban habitualmente y esto fue un poco nuestra primera labor, conseguir tejidos que fueran que correspondieran a las especies identificadas morfológicamente y obtener datos de secuenciación, como lo que veis aquí. Esto es un gel de secuenciación manual, en donde éramos capaces de, por primera vez, probablemente en el mundo, de tener datos de secuencias de citocromo B de algunas especies de atunes muy relevantes para la industria conservera española, como podía ser el yellowfin, el patudo o la bacoreta. En aquel momento también se comercializaba. Eh, el problema es, bueno, todos lo sabemos, todos os dedicáis a este mundo, pero bueno, muchas veces la dificultad que tenemos en los productos de la pesca es la enorme variedad de distintas especies. Algunas de ellas son muy similares, probablemente a nivel calidad, sabor son muy parecidas y, sin embargo, pues a veces por normativa hay que diferenciar las denominaciones comerciales. Estamos hablando de alrededor de 1000 especies que se comercializan en todo el mundo, ¿no? No sé por qué no me va. Se paró ahora. Y bueno, otro problema que tiene la pesca, que se refleja en esta diapositiva, pues es que cada vez hay una mayor presencia de productos de acuicultura. Estamos ya por encima del 51%. Estos son datos de FAO 2024, pero son datos del 22. Y parece que la pesca se está estabilizando alrededor de 91 millones de toneladas en el mundo. Eh, Uno de los principales problemas entendemos que es la pesca ilegal, sobre todo por el impacto económico que puede tener en las pesquerías, porque estamos quitando recursos a pesquerías legales y la gente que lo está haciendo bien pues se está viendo dañada por la existencia de esta actividad y es algo que también tiene un impacto biológico muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo podemos mantener el futuro de nuestros mares? Es la pregunta que todos os hacéis, que todos nos hacemos.
No sé por qué no va. Ah, mira. Bueno, pues un poco. Ay, ahora se pasó. Mm, La anterior, por favor. Ahí. La sostenibilidad, según entendemos nosotros, se puede garantizar a través de un buen sistema de trazabilidad y, evidentemente, de un correcto etiquetado que nos permita conocer a los consumidores qué opciones tenemos de compra y qué producto queremos elegir en base a nuestros principios personales, ¿no? Creo que esa es una oportunidad que se tiene que dar a todos los consumidores y que la fuerza de los consumidores es algo que no se puede desdeñar. Em, la siguiente, por favor. Y la trazabilidad, como todos sabéis, nos sirve para conocer la historia de un producto a lo largo de toda la cadena de valor y no solamente es interesante por todos los beneficios que puede reportar a las empresas a la hora de gestión de su producción, sino que además es algo muy importante para la gestión de la calidad del producto final. Eh, la trazabilidad interna también es algo en lo que hemos trabajado un poco en el proyecto SeaTraces. La siguiente, por favor. Y bueno, la etiqueta, esto es algo de lo que supongo que hablaremos en la mesa. Efectivamente, desde nuestro punto de vista y habiendo hecho algunas encuestas a consumidores en mercado, vemos que la mayor parte de los consumidores no entienden o no son capaces de diferenciar algunos de los aspectos que es obligatorio poner en la etiqueta, como puede ser nombres comerciales de especies básicos. Cada vez vemos que hay un menor nivel de conocimiento acerca de esto, algo en el que deberíamos de incidir todos más. Y bueno, en principio esto sería la etiqueta tipo de un producto de la pesca fresco o poco procesado. Hay diferencias con otros tipos de productos que supongo que también luego se hablará aquí en la mesa. Y bueno, esto en los últimos años hemos trabajado en algunos proyectos implicando no solamente a la administración, sino sobre todo también a empresas del sector. Esos son dos proyectos Interreg, Label Fish y Sea Traces. Hay bastante información en la web, sobre todo de Sea Traces, de lo que hemos hecho. Si queréis, podéis acceder a esa información a través de ese link. Y recientemente estamos acabando un proyecto del Plan Nacional Seafood ID, donde hemos trabajado no solamente con la identificación de la especie, sino con el origen geográfico y con el método de producción. Creo que son otros aspectos que están en la etiqueta y que a veces no se pueden controlar y que es necesario disponer de herramientas analíticas que permitan la diferenciación de estas especies. Bueno, en Sea-Traces y en Label Fish hemos trabajado con instituciones de 5 países, de 6 países: Alemania, Reino Unido, Francia, España y Portugal. Y bueno, creo que han sido un trabajo importante de colaboración, porque esto que hacemos nosotros en España lo hace, hay gente interesada en toda Europa, yo diría que en todo el mundo. La siguiente, por favor. Algunas de las cosas que hemos hecho. La siguiente, por favor. Es no solamente secuenciar e identificar especies mediante métodos genéticos, sino de desarrollar métodos que permitan simplificar la identificación para que sea posible, por ejemplo, a nivel de planta de procesamiento, poder diferenciar rápidamente si mi materia prima es de esta especie o de esta otra. Tenemos un servicio de análisis en el instituto y nosotros de vez en cuando recibimos muestras de empresas que nos piden precisamente esto, que determinemos qué especie están comprando estos procesadores para luego poner una etiqueta adecuada al producto. El origen geográfico es muy importante. Uno de los casos que hemos abordado es el mejillón gallego, la diferenciación de otros orígenes geográficos. Y aquí estos, para atrás, por favor. No, para atrás. Otra más. Ahí. Para eso llevamos a cabo una colaboración con la Universidad Católica de Chile y después muestreamos mejillones en distintas localizaciones geográficas, no solo españolas, sino del Mediterráneo. Y se llevó a cabo un análisis genético completo del genoma del mejillón y determinamos que había algunos marcadores que nos permitían diferenciar
el mejillón español, el mejillón del Atlántico, con respecto al mejillón mediterráneo y al mejillón de Chile. El siguiente. También el método de producción, esto lo hemos hecho con un método de análisis de bioimpedancia en rodaballo y hemos conseguido tener buenos resultados que se pueden llevar a cabo con un equipo relativamente barato que mide simplemente el paso de corriente en los tejidos del rodaballo, es no destructivo y permite diferenciar el rodaballo salvaje de acuicultura en base a su contenido en grasa. Siguiente. También uno de los logros que hemos alcanzado en el proyecto SITRACES en colaboración con distintos países es recopilar información acerca de los métodos de control de autenticidad basados en genética y ponerlos a disposición de las autoridades de control europeas en una plataforma que se llama FishFit y que provee tanto de métodos como de secuencias contrastadas para que cualquiera que quiera utilizar estas metodologías la pueda acceder a ella. Siguiente, por favor. Y también hemos trabajado con algunas empresas como tratando de mejorar la trazabilidad interna. Esto fue un caso de estudio que se llevó a cabo en el estuario del Sado en Portugal, en una empresa de producción de ostra. Siguiente, que querían diferenciar su producto, Crassostrea gigas, bueno, Crassostrea angulata, y que además quería mejorar la trazabilidad interna. Y para eso se evaluaron la posibilidad de utilizar etiquetas, bueno, marcadores RFID para hacer un seguimiento de la trazabilidad interna, para saber cuándo tenían que desdoblar y cuándo tenían que cambiar de posición cada uno de esas ostras en función del tiempo y el tamaño que tenían. Fue muy positivo para ellos esta experiencia. Yo creo que este tipo de proyectos pueden ayudar también al sector a mejorar sus procesos. Y esto sería un ejemplo de trazabilidad que beneficia mucho a las empresas. Siguiente, por favor. Y también otro estudio piloto que llevamos a cabo, esta vez en Galicia y con la marca Pesca de Rías, en donde lo que se trataba aquí era de evaluar con datos económicos. Es muy importante tener unos datos que nos permitan evaluar si efectivamente hay beneficio o no en adoptar una determinada etiqueta comercial. Esto es una marca de calidad que promueve la pesca artesanal de Galicia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue siguiente, tratar de evaluar, anterior, por favor, tratar de evaluar, por un lado, el precio en un periodo de 5 años y, por otro lado, los volúmenes que se estaban acogiendo a la marca Pesca de Rías, que implica implementar un sistema de trazabilidad completo. Y lo que vimos es que, bueno, primero, en primer lugar, había dos productos que prácticamente estaban adheridos 100% a la marca Pesca de Rías, es Vieira de Galicia y el berberecho de la ría de Muros Noia, con unos resultados de ventas y de volúmenes bastante importantes. Y luego otros productos, como puede ser pulpo, percebe y lubina, que había una parte del sector estaba acogido y otra parte no, pero lo que se observaba era un pequeño beneficio, que estaban teniendo un pequeño beneficio aquellos que estaban acogidos a la marca Pesca de Rías, es decir, Pesca Artesanal de Galicia, y en algunos casos, incluso, en algunos casos no, en casi todos ellos, había una tendencia a una mayor certificación a lo largo de los 5 años, lo cual en el caso, por ejemplo, de la lubina, indicaba pues un dato muy positivo, es decir, que la lubina que se pescaba artesanalmente y con esta marca estaba subiendo mucho en lo que serían las lonjas gallegas. Es verdad que esta tendencia se puede asociar un poco a temas de turismo, etcétera, pero bueno, el dato estaba ahí. Y yo creo que no tengo ninguna más, simplemente para poner en contexto lo que hacemos en el CSIC y para que sepáis un poco así muy rápidamente pues en qué trabajamos. Gracias. Felicidades. Hola, sí, se me escucha. Nada, en primer lugar, también agradecer a la organización que nos hubiese invitado a Anfaco a poder participar en esta mesa en un tema
que realmente nunca pasa de moda y siempre está de actualidad y sobre todo, pues actualmente, valga la redundancia, con los próximos desarrollos legislativos nuevos, pues vamos a volver a tener sobre la mesa pues las discusiones sobre trazabilidad y sobre etiquetado. Como decía Mar en la presentación, me llamo Feli, trabajo en Anfaco. Supongo que todos conocen a la organización. Resumo brevemente lo que es, porque también me va a servir de punto de partida un poco para la exposición de, como me pidieron que hiciese en la mesa, pues un poco el trabajo que hace Anfaco en los ámbitos de trazabilidad y etiquetado. Entonces, Anfaco es una organización empresarial, pero compartimos nuestra actividad de organización empresarial en el ámbito de la transformación de productos del mar como centro tecnológico. Estamos reconocidos como centro tecnológico con servicios de I+D, de laboratorios y también parte de una asistencia técnica a las empresas, que bueno, es un poco casi la estructura y la espina, digamos, la columna vertebral de Anfaco, lo que va a guiar un poco pues, el discurso que ahora empiezo a dar. Entonces, un poco me gustaría empezar por la parte de centro tecnológico, siguiendo un poco también pues, a la exposición que hizo Carmen, porque no voy a entrar en a nivel técnico porque no lo soy, pero como ya avanzó pues también el tema de la identificación de especies, desde el punto de vista de la trazabilidad, ANFACO, en el centro tecnológico, pues tenemos una división de biotecnología molecular y uno de nuestros áreas de actividad es justo en esta identificación de las especies. Y llevamos ya, me decían mis compañeros, creo que desde el año 90, de 1996, y creo que empezamos justamente como también el ejemplo que ponía Carmen, con la identificación genética de túnidos. Somos un laboratorio acreditado y ahora para el tema del tema de identificación de especies lo hacemos a través de la lista de ensayos bajo acreditación, el LEVA. Entonces, desde el punto de vista del Centro Tecnológico del Laboratorio, pues nuestro trabajo en trazabilidad principalmente pues, va enfocado y centrando nuestros esfuerzos en esta identificación de especies. Después también mis compañeros del área de I+D también desarrollan trabajos de investigación que están focalizados pues, un poco en estos temas, sobre todo en cuanto a los nuevos retos que tenemos sobre la mesa y, como decía, vienen ahora con todos los cambios legislativos hacia hacia la trazabilidad digital, con lo cual también pues, desarrollamos proyectos de investigación en este ámbito. Por poner un ejemplo, pues tenemos un proyecto europeo que es C2C y en lo que el principal grueso es un poco esto, mejorar la trazabilidad digital a lo largo de toda la cadena de valor de los productos pesqueros. Y pues también un poco vinculado también a la identificación genética, pues también estamos inmersos en otros proyectos, como uno focalizado en el tema de crustáceos, que también es para mejorar la trazabilidad y el tratamiento de los crustáceos mediante técnicas genéticas y de altas presiones. Esto es un poco, como decía, desde el punto de vista de la actividad que ANFACO desarrolla para el sector como centro tecnológico. Si ya nos focalizamos más en el ámbito de organización empresarial, que como decía, que somos una asociación en el ámbito del sector transformador de productos de la pesca y de la acuicultura, pues ofrecemos diferentes servicios o asesoramientos que están vinculados en dar soporte al sector para que pueda dar cumplimiento pues, a todos los requisitos de trazabilidad y de etiquetado que impone la legislación o que también de manera voluntaria, pues obviamente también el sector trabaja en su compromiso de poder contribuir a través de la trazabilidad pues, a la seguridad alimentaria y a calidad. Entonces tenemos un área principal de asesoramiento hacia las empresas en todos los ámbitos legislativos, como decía, de trazabilidad y de información al consumidor y con servicios específicos de revisión de etiquetados, ya no simplemente dentro de lo que sería nuestro principal mercado, que es el ámbito de la Unión Europea, sino también hacia dar cumplimiento a las legislaciones de los terceros países en ámbitos tan importantes como puede ser la legislación de etiquetado, pues en mercados estratégicos de exportación para nosotros, como pueden ser pues Estados Unidos o Sudamérica, o incluso pues ahora los nuevos mercados hacia Emiratos Árabes o hacia Asia. Voy a dejar para el final como la parte un poco más de defensa o de lobby que también hace ANFACO. Entonces, compartiendo también la parte de asesoramiento, tenemos formación. Estamos impulsando todo el tema de formación hacia el sector, que consideramos que al final realmente para poder
poner en el mercado los productos y que todos respondan a la legislación y que sean seguros y sanos para los consumidores, no podemos, aunque digo de broma, como que nos focalizamos en el sector transformador y conservero, no podemos quedarnos quietos, tenemos que actualizarnos, con lo cual estamos impulsando la parte de formación y obviamente el ámbito etiquetado. Y como decía, no solamente hacia la legislación comunitaria, sino también ahora hacia un tema de diversificación de mercados hacia terceros países, pues es una parte importante, la parte de toda la legislación de etiquetado y de trazabilidad, con jornadas y cursos orientadas a, pues, al reciclaje y a la formación de nuestro tejido industrial. Y después también tenemos una parte de asesoramiento jurídico, un poco vinculado pues, a todo, a dar cumplimiento a la legislación. Y en el caso que después en los controles o en la puesta en el mercado pues surjan incidencias, también este apoyo para poder resolver de acuerdo a la legislación pues todas las cuestiones que puedan surgir. Como decía, que dejaba para el final un poco el ámbito de como asociación empresarial, pues organizamos, también tenemos una importante labor de defensa del sector y ya no solamente de seguimiento de la legislación, sino también a veces adelantarnos a la misma o en el momento que haya algún desarrollo legislativo poder contribuir para que al final la legislación que se adopte pues pueda cumplir los objetivos para los que se establece y a su vez que también pueda ser no digo fácilmente, sino que pueda tener una aplicación segura y efectiva como obviamente es lo que se espera para cumplir los objetivos. Entonces, en ese ámbito, pues eso, tenemos esta actividad de seguimiento de la legislación y de desarrollo legislativo, un poco como me decían en el guión, a mayores del ámbito que me mencionaban de denominaciones comerciales, pues en estos momentos pues estamos involucrados pues en todos los nuevos desarrollos legislativos con la reciente reforma del reglamento de control que va a imponer, como decía, un nuevo reto para el sector hacia la trazabilidad digital, con disposiciones que van a entrar en vigor en 2026 para productos del capítulo 3 y pues también que aún no empezó, pero vamos, está también según la legislación, pues un estudio que se tiene que realizar para los productos de la 1604 y 1605, que es donde principalmente ahí podíamos entrar a nivel técnico un poco a debatir la definición de producto transformado, elaborado, platos preparados, pero bueno, en el capítulo 16 es todo así, un poco hablando en generalidades, todo aquello que no sea fresco, congelado, crudo o ahumado salazón, o sea, todo lo que va cocido o elaborado en platos preparados se clasificaría en la 1604 y 1605 en función de que sea preparación o conserva de pescado o marisco y, como decía, el reglamento de control pues, prevé y se tendrá que poner en marcha un estudio para analizar los procedimientos de trazabilidad que sean viables, incluido la información de trazabilidad para esos productos. Entonces, también estamos trabajando en este campo con la Comisión Europea, con la Administración española y de la mano también, obviamente, del sector. Después también, derivado de esta reforma del reglamento de control y que también afecta a la trazabilidad, en este caso de la importación, trabajando también conjuntamente para las nuevas disposiciones de CATS, del sistema CATS IT, que es para el sistema de control de los certificados de captura, que realmente es una demanda tradicional del sector transformador, que se pudiera poner sobre la mesa pues, un sistema que permitiese un control armonizado en los Estados miembros para la importación de los productos a través de un sistema eso, que permita cierto control uniforme y armonizado en el ámbito de la Unión Europea y bueno, también trabajando pues eso, en las nuevas disposiciones, en los nuevos retos que va a suponer para el sector y que al final pues obviamente tenga también que sea fácilmente aplicable. Y después también tenemos sobre la mesa que bueno, también un poco también choca o también incide en el ámbito de la trazabilidad y de la información al consumidor, un poco también el tema de la proliferación de los productos plant-based o vegetales, también un poco pues demandando que ellos también tengan pues esa cierta legislación en el ámbito también del etiquetado pues, para que no haya competencia desleal entre los productos. Y como se me mencionaba, y ya me dicen que ya voy mal de tiempo, el tema de denominaciones comerciales, pues también sobre la mesa,
entiendo, aunque ponía reglamento, entiendo que nos referimos al Real Decreto de Denominaciones Comerciales. España tiene, puedo decir que también es pionera, porque me parece que otros Estados miembros no lo tienen, una legislación para la regulación de las denominaciones comerciales para los productos conservados o transformados. En estos momentos está en revisión. Se va a hacer un reglamento que va a unar las denominaciones comerciales, tanto los de los productos frescos congelados como de los preparados, conservas, elaboraciones. Si no recuerdo mal, creo que la legislación estaba en el ámbito de la OMC para evitar que la legislación que se implemente pues no genere ninguna distorsión a nivel internacional en competencia. Y también es uno de los principales pilares para el trabajo de ANFACO, porque como un poco decía, al final tanto ANFACO como organización como su sector, pues obviamente están desde los inicios de su nacimiento pues, comprometidos en el cumplimiento y en trabajar hacia garantizar la mejor trazabilidad y obviamente pues, posteriormente pues, ese etiquetado para que los consumidores, que al final es a quien nos debemos, estén bien informados y que al final compren nuestros productos y sobre todo en esta época en la que es necesario pues eso, impulsar un poco el consumo de los productos de la pesca de toda la cadena que está en estos momentos pues pasando por volúmenes por descenso, digamos, de consumo. Y creo que cumplí mi horario y nada, Sí, después ya hacia el final ya las preguntas. muy bien. Luis, por Muchas favor. gracias. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Luis García, como se ha comentado, y trabajo en Consemar desde hace 9 años. Primero en el departamento técnico de seguridad alimentaria y de nutrición y actualmente en el departamento de sostenibilidad. La exposición que tenía preparada se centraba básicamente en lo que está haciendo nuestra asociación en materia de trazabilidad y de etiquetado. Y como, bueno, ANFACO ha comentado sus actividades, brevemente paso a comentar lo que es Consemar, básicamente porque muchas veces se confunde Consemar con una feria internacional. La feria es una de las actividades que hace la asociación, pero Consemar es una asociación que representa a cerca de 230 empresas del sector pesquero. Que cubren desde flota, elaboración, transformación y distribución, lógicamente. Y somos una asociación que vela por los intereses de todos nuestros asociados. Con respecto a la trazabilidad, no os voy a explicar qué es la trazabilidad porque la conocéis tan bien como yo, pero sí es cierto que es una herramienta fundamental, no solamente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, también desde el punto del control pesquero y de la sostenibilidad. Se antoja como una herramienta de control para saber de dónde proceden los productos, si la pesca ha sido capturada legalmente y sobre todo para la mejor gestión de los recursos pesqueros. Desde luego la trazabilidad es tiene un marco normativo muy complejo, muy riguroso, como tiene que ser, evidentemente, pero que el marco normativo no cubre la totalidad, curiosamente, de todos los productos pesqueros. La información que se traslada al consumidor es parte de la información de trazabilidad que tienen todas las empresas. Pero la obligatoriedad de trasladar esta información de trazabilidad a lo largo de todos los eslabones de la cadena no es común para todos. Curiosamente, no es común para todos. Y como bien dijo Feli, existen diferentes categorías, categoría 03 y categoría 16, que tienen normativas y cumplimientos diferentes. Paradójicamente, tratándose de productos de la pesca, no siguen las mismas reglas. Es algo que desde que se entró en vigor el marco normativo de la política pesquera común, Consemar siempre se opuso, entiende que todos los productos de la pesca tienen que seguir
el mismo marco regulatorio, primero, para una mayor calidad de la información hacia el consumidor. Segundo, para un mejor etiquetado del producto y un establecimiento de criterios de compra completos. Tercero, porque aún encima se está imponiendo mayores conceptos que se han de incorporar al etiquetado a petición del propio consumidor, y efectivamente esta información tiene que venir reflejada en el marco normativo. Y cuarto, aún encima, por seguir las mismas reglas de comercialización y el mismo marco normativo para cualquier producto que se comercialice en territorio comunitario. Ni el anterior reglamento de la política pesquera común, ni el actual reglamento de control, que entra en vigor, como dijo Feli, en el 2026, contempla la totalidad de los productos. Sí contempla la totalidad de los productos elaborados, frescos, congelados, ahumados, en salazón, pero no las preparaciones en conserva y no las preparaciones de los platos elaborados. Sí es curioso porque nosotros, dentro de los 230 asociados, tenemos más de 100 empresas elaboradoras que hacen productos preparados y también conserva. Y tenemos un mismo criterio. Todos vamos a trabajar de una manera común para poder facilitar al consumidor la mejor de las informaciones, para que pueda, evidentemente, adoptar un criterio de compra razonado, completo, seguro. Y, sin embargo, nos topamos en todos los foros en los que participamos con un muro enfrente, que es básicamente por parte de la industria conservera europea, de que no quieren que la normativa comunitaria englobe a la totalidad de los productos. Es algo que no entendemos. No entiende la industria transformadora, no entienden los consumidores, no entienden las organizaciones, no entiende la sociedad civil y, sin embargo, año tras año, en todos los foros en los que estamos participando, siempre se establecen diferentes criterios para una categoría o para otra. Creo que es el sector pesquero el único que tiene estas diferencias. No hay otro sector dentro de la alimentación que contemple un sesgo tan importante. Y nosotros, como organización empresarial, tenemos que defender no solamente la información que se traslada a los consumidores, también, evidentemente, el interés de las empresas. Tenemos que participar dentro de un marco normativo que regule la totalidad de los productos y que todos trabajemos bajo las mismas reglas de comercialización. No puede ser que determinados productos de la pesca tengan un marco jurídico diferente, con unas reglas diferentes que les permita denominar a sus productos de una manera diferente que al resto. Entendemos que cuando un consumidor se acerca a un lineal y adquiere un producto que trabaja en el mismo nicho de mercado, pero que uno a lo mejor tiene un grado de transformación superior al otro, ni estén obligados a trasladar al siguiente eslabón de la cadena la información de trazabilidad, ni siquiera estén obligados a incluir en sus sistemas de codificación un marcado y una información de trazabilidad digital como el resto del sector lleva cumpliendo desde el 2015, que esto no es de ayer, esto es del 2015, la obligatoriedad de trasladar de manera digital a través de chips, códigos de barra, códigos QR, sistemas similares, la trazabilidad al siguiente eslabón de la cadena para tener una información segura, infalsificable, completa y aún encima que se pueda trasladar automáticamente, no solamente a las administraciones cuando se lo requieran, sino a todos los eslabones de la cadena,
Pues estos requerimientos, junto con las denominaciones del producto, hacen una separación a la hora de cumplir el marco normativo que muchas veces lleva a confusión al propio operador. Dependiendo de qué producto estés elaborando, entras dentro de un marco normativo o no entras, aplicas una denominación comercial o no la aplicas, y esto entendemos que no es justo. Y dentro del el término que utilizó Feli, que son prácticas desleales, nosotros consideramos que efectivamente existen prácticas desleales, incluso dentro del sector pesquero, como también ha comentado Feli, dentro de el sector de los productos plant-based. Nosotros no es que tengamos una guerra, ni muchísimo menos con estos productos, pero sí les vamos a exigir que cumplan el mismo marco normativo, las mismas obligaciones de etiquetado que cumplen el resto de los productos. Entendemos que no es justo que un producto elaborado a base de guisantes, a base de soja, se denomine merluza, que no le hace ningún favor al consumidor, que la obligatoriedad de la información que tiene que trasladar no aparece en el etiquetado y que al mismo tiempo utilicen unas denominaciones comerciales que les convienen cuando no les aplica. Legalmente no les aplica. De la misma manera que lo hacemos con los plant-based, también los hacemos con el resto de los productos no incluidos dentro del marco normativo de la trazabilidad y, por lo tanto, del etiquetado de información al consumidor. No entendemos cómo una lata, por ejemplo, de conserva no tiene que indicar qué especie está incluida en su composición, ni tampoco el que tenga que conllevar una serie de conceptos que están regulados por el Reglamento 1379 de información de productos de la pesca y estén amparados bajo un paraguas normativo que aplicaría, pues como digo, a un guisante, a una sopa o a un potaje. Si todos somos, y la verdad es que me alegro que hayas comentado que estéis trabajando en trazabilidad digital dentro del centro tecnológico, porque efectivamente creo que es necesario que la industria conservera entre dentro de ese marco normativo y empiece a trabajar de una manera uniforme y armonizada con el resto de los productos de la pesca. Esto no es una crítica, evidentemente, ni a Feli ni a Anfaco. Es la exposición de que efectivamente dentro del marco normativo de la trazabilidad y el etiquetado hay diferencias. Y hay diferencias desde hace muchos años. Y hay diferencias que se intentan corregir año tras año. De hecho, quería comentar que el Real Decreto de Denominaciones Comerciales, que está en proyecto, todavía está en discusión. Estamos en 2025, la última actualización es del 2019, han pasado 6 años y seguimos sin ponernos de acuerdo. Tenemos un listado de denominaciones comerciales de prácticamente 1000 referencias entre pescados, crustáceos, moluscos, algas, con sus nombres científicos, con sus denominaciones comerciales, con su nombre y apellido, que creo que es el más exigente y el más completo dentro de la Unión Europea. Y esto nos tiene que sentir orgullosos porque estamos ofreciendo una variedad de productos al consumidor que no tiene igual ni dentro de la Unión Europea ni a nivel mundial. Y sin embargo, existen actualmente denominaciones reguladas en la década de los 80 y 90 del siglo pasado que siguen estando en vigor y que no incluyen los conceptos que se incluyen actualmente para el resto de los productos y que no se adaptan al marco normativo del resto de los productos. Y creo que ya es hora de que efectivamente todos los productos de la pesca estén amparados bajo el mismo marco
y eviten las confusiones y eviten sobre todo las malas prácticas que se pueden dar dentro del sector. ¿Por qué? Porque si efectivamente yo tengo que cumplir con un marco normativo y tengo que cumplir con un etiquetado de información al consumidor, pero veo que el vecino tiene otras denominaciones comerciales más convenientes, que tiene una información comercial mucho más sesgada, que tiene unas facilidades para comercializar su producto diferentes a las mías, me lleve la tentación de que efectivamente no cumpla con el etiquetado que tengo que cumplir. Si todos trabajáramos dentro del mismo paraguas, evitaríamos muchas suspicacias y evitaríamos muchísimos casos de mal etiquetado. Nada más. Muchísimas gracias. Luis, antes de dar paso a Carmen Chamorro para terminar esta mesa, le damos la bienvenida al consejero Domar, que acaba de llegar. Y nada, Carmen, cuando quieras, sí que os voy a pedir que cumplamos el tiempo para que podamos tener el acto con el consejero y después seguimos con las preguntas. Vale, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, compañero. Hablar de la trazabilidad, muy necesaria, desde una parte técnica y más legislativa. Podemos irnos al súper y ver qué etiqueta tenemos en la zona de pescadería, súper o una pequeña pescadería. En la etiqueta nos pone si es un pescado extractivo de acuicultura, si es extractivo, cómo se pescó, con qué arte o aparejo, arrastre, cerco, palangre. También nos pone la zona de pesca, el nombre científico y el nombre común, y luego nos viene un código para poder rastrear. Yo muchas veces me pregunto esa información que se nos da ahí, si es toda la información que podemos dar y aparte de eso, si llega al consumidor. Por algún motivo no cala. Si nos ponemos en un lineal de un súper o de una pescadería a comprar pescado y observamos cómo actúa la gente que tenemos alrededor, normalmente muy poca gente se acerca a ver qué información se está dando en esa etiqueta. Yo pienso que es necesario o deberíamos ver la forma en que podemos hacer que el consumidor se interese más por esa información. Más que nada, el segmento de flota en el que nosotros pertenecemos, que es una flota más de litoral o artesanal pegada a la costa, donde tenemos un producto, en este caso los pequeños pelágicos, con un valor de proteína altísimo, muy interesante para el consumidor, muy interesante para la salud. Necesitamos o se debería llegar a que calara más esa trazabilidad. Es un producto de proximidad, un producto de temporada. Y yo no veo que haya que cale esa información, sobre todo para elevar el consumo, promocionar lo que es nuestro producto. Y me gustaría que fuéramos capaces de transmitir mejor eso a través de esa información. Carmen, ¿ya? ¿Mm? Pues creo que Feli, por alusiones, quería contestar. O sea, ya no simplemente es contestar, porque obviamente no quiero generar un debate ni nada, porque ni siquiera, o sea, no es tampoco el foro, pero sí un poco dejar claro nuestra posición, porque yo creo que se expresó en algunos momentos de alguna manera que parece como que el sector, y no lo quiero focalizar solo en la conserva, pero cuando hablaba técnicamente del capítulo 16 y 3, pues en el capítulo 16 también entra un filete crudo de merluza rebozado, un pulpo cocido, una croqueta de pescado si más del 20% es de pescado, o otro plato preparado. Pero sí, o sea, no quiero ni atacar ni decir nada, pero parece como que el sector transformador vivimos fuera de la ley en el Bronx, y no es así. O sea, el reglamento al que hacía alusión Luis, el reglamento de la Organización Común de Mercados, que es donde se recoge la información obligatoria específica a productos de la pesca, aunque él, como decía, pues está el reglamento de información al consumidor que afecta a todos los productos de alimentación. Los productos, o sea,
la OCM afecta a todos los productos de la pesca. El ámbito de aplicación son todos los productos de la pesca. Sí que es cierto que en el artículo de información obligatoria al consumidor, la información, si no recuerdo mal, creo que es son 4 requisitos, pues no aplica a los productos de la 1604 y 1605. También estamos hablando de, aunque son productos de la pesca, también estamos hablando de productos que tienen otro proceso de transformación. O sea, la clasificación arancelaria obviamente va en función del grado de transformación. Estamos hablando de productos que tienen un grado de transformación mayor que un producto fresco o un producto crudo congelado. Por ejemplo, Luisa también hacía alusión a que lo focalizaba en conserva, pero como digo, la 1604 y 1605 no incluye el nombre científico de la especie, pero sí que hay un listado de denominaciones comerciales, es que están los nombres comerciales vinculados a nombres científicos, entonces no todo vale, o sea, no puedes llamarle a todo lo como quieras, o sea, hay una legislación, o sea, el producto transformado, el sector transformador tiene legislación que cumplir. Trazabilidad, también hay disposiciones de trazabilidad que obviamente cumple el sector transformador. Paso atrás, paso adelante, información que tiene que trasladar. Información que tenemos, importamos o compramos materia prima, con lo cual también tenemos toda esa información que hace alusión al capítulo 3, también la disponemos. A mayores hubo desarrollos posteriores al reglamento de la OCM y la Vega Pesquera Común, que antes en mi intervención se me olvidó comentar que estamos en otro momento clave de proceso legislativo que también se va a reformar. En tema del origen, también hay un reglamento posterior de 2018 que te regula la indicación del origen del alimento y la del origen del ingrediente primario en caso de que ambos no coincida. Trazabilidad. En el reglamento de control, la modificación que hice alusión, no es decir que la transformación no está. Se ha decidido que hay que hacer un estudio para valorar pues, los procedimientos de trazabilidad que sean viables para este tipo de productos. No es que no tengamos legislación. Y ya no digo ahora en los nuevos procesos legislativos, sino hay legislación de trazabilidad que cumple el sector transformador, hay legislación de etiquetado que tenemos que cumplir. No es que no estemos amparados y que no, es que se queda la imagen de que nosotros no cumplimos nada. Y no es así. Obviamente, desde la asociación defendemos el cumplimiento estricto de la legislación. Defendemos pues, las casuísticas particulares y especificidades que pueden tener los productos en cuanto a que después tanto en trazabilidad como después en etiquetado, pues aquella información que se traslada al consumidor sea la necesaria y suficiente para que el consumidor pueda hacer una elección de los productos y obviamente no apoyamos ni defendemos ninguna práctica que no vaya acorde con la legislación vigente. Pero al margen... A la degustación de productos pesqueros, si os nos importa. No digo que las empresas conserveras no cumplan con la legislación, claro que cumplen y claro que tienen una trazabilidad, por supuesto que sí. Lo único que digo es que el marco regulatorio es diferente. Es lo único que digo. Es decir, ellos tienen dentro del reglamento de la OCM, el 1374, el 1379 del 2013, excluye a los productos importados y excluye a las preparaciones en conserva en las partidas 1604 y 1605. Las excluye. Tiene que cumplir el etiquetado. No. Una cosa es el etiquetado. Digo, la transmisión de la trazabilidad. El producto importado no tenía que cumplirlas. En el nuevo reglamento de control sí se incluyen ya los productos importados. Se siguen excluyendo las preparaciones en conserva. Cuando digo y platos preparados, 1604 y 1605. Y ojo, cuidado, que nosotros somos industria transformadora también. No solamente vendemos pescado crudo, congelado, también con determinado grado de elaboración y de transformación. Nosotros tenemos más de 100 empresas que se dedican a la elaboración y a la transformación de productos de la pesca. Es la Asociación de Importadores, Transformadores y Exportadores de Pescado Congelado y de Acuicultura. O sea, eso es Consemar. Es decir, no nos dedicamos únicamente a un determinado tipo de productos. Lo que nosotros estamos reclamando
es la igualdad de condiciones para todos. Y si efectivamente en unas denominaciones comerciales se les da cierta flexibilidad a los productos en conserva, esa misma flexibilidad se le debería dar a los productos crudos o frescos, o sea, congelados y frescos. Pedimos la misma igualdad de condiciones, nada más. Y luego, con respecto al nuevo reglamento de control, en 2029 ya veremos si efectivamente, y esperemos que sí, que los sistemas de trazabilidad que existen actualmente digitales pueden cubrir las necesidades de los alimentos de las partidas 1604 y 1605 para que puedan estar incluidas. Esperemos que sí, porque efectivamente a día de hoy lo estamos viendo. Nosotros lo tenemos dentro de nuestras empresas. Las empresas que nosotros tenemos, transformadoras, no solamente hacen productos transformados, también hacen productos no transformados. Y conjugan perfectamente la ambigüedad de las regulaciones tanto nacionales como comunitarias. Es lo único que he expresado. No digo que la conserva no tenga una trazabilidad o no cumpla con la trazabilidad, sino que tiene un marco diferente. Que no le- Bueno. el producto 16. Es que lo focalizas en conservas. Bueno, gracias Félix, gracias Luis. No, Tenemos una mesa muy animada, pero como voy a poner un ejemplo. Un langostino pelado es categoría 03. Sí, va crudo. Un langostino cocido es categoría 03. Sí. Un langostino cocido pelado es categoría 16. Que me diga a mí por qué necesariamente se tiene que aplicar una clasificación arancelaria y estadística para cumplir con la trazabilidad y para cumplir con el etiquetado de información al consumidor. pues os agradezco la pasión, pero vamos bastante mal, entonces una última pregunta, si podéis ser muy breves, contestad los cuatro. ¿Creéis que la información que está llegando hoy al consumidor en las etiquetas es clara? ¿Les ayuda a hacer una compra consciente o no? Lo más breves posible, porque tenemos al consejero que también tiene más actos y creo que se tiene que marchar en breve. Así que Pienso que le falta información al consumidor. Le falta formación al consumidor para entender la etiqueta. A ver, sí. vale, mi opinión es un poco va por ahí. Nosotros creemos que la información que se está dando en algunos productos es excesiva y en otros muy pequeña. Entonces, es verdad que creemos que en el mercado, hicimos un estudio en el proyecto Stesi Traces evaluando el grado de cumplimiento de los distintos productos, las conservas 100% cumplimiento, pero en parte un poco es por lo que dice Luis, porque realmente es más fácil de cumplir la legislación en el caso del producto enlatado que en el caso, sí, lo hemos visto con datos en los 6 países participantes. Entonces, donde menos se cumple en mercado. ¿Y por qué se cumple menos en mercado? Pues porque faltan recursos humanos y probablemente recursos económicos para llevar a cabo un etiquetado que no tiene que ser la nota de venta de lonja, que es complejísima, que es lo que se está poniendo a día de hoy, pero porque no hay otra manera. Nos decían en los mercados de Galicia, por favor, que por lo menos pongan el precio. A ver, estamos llegando a ese extremo de que a veces tú vas a una plaza, a un mercado y no hay precio. Entonces, tiene que ser una cosa entre los dos mundos, entre un exceso de información, que yo creo que sí que lo hay, y no tener ninguna información. Yo comparo también lo que dice Carmen y la otra Carmen. Un poco que también que puede faltar o interés por parte del consumidor o formación al consumidor. Porque, a ver, el marco legal, pues hay un marco legal, se intenta desde la administración también que la información que al final se facilite sea adecuada, proporcionada, pero sí que puede haber cierta información que a lo mejor es muy compleja a nivel técnico y que el consumidor no tenga esa formación. También entiendo que un poco la legislación se hace en base a informar a un consumidor medio,
que pues también tenemos que analizar diferentes tipos de consumidores. Entonces puede ser que a veces interpretarla pueda llegar a ser A ver, determinadas alusiones en el etiquetado que puedan ser yo también creo complejos. que hay diferencias entre un consumidor europeo. Esta ley es europea. Entonces se ha transpuesto a las nacionales. En Europa no hay tantas denominaciones comerciales, porque son, por ejemplo, te vas a Inglaterra, te vas a Alemania y hay 4 cosas de pescado. Aquí no, aquí tenemos un país con una riqueza enorme y con una cultura de productos de la pesca enorme. Estamos hablando de mundos distintos, por eso la lista de denominaciones comerciales españolas es tan larga. Entonces, si el consumidor interpreta lo que es el nombre científico, no lo entiende, por ejemplo, en zona FAO se ha evolucionado, antes a veces ponía el número, ahora pues la zona la zona ya tienes que poner el nombre, se va evolucionando, pero Pues yo voy a coincidir con mis 3 compañeras. sí, Sí. después yo te invito a un café. Y voy a coincidir, que no tengo nada en contra, la verdad. Voy a coincidir completamente. Tenemos que entender que el consumidor cada vez, o por lo menos es lo que nos dice la Administración, de que el consumidor cada vez demanda más información para establecer un criterio de compra más adecuado. Desde mi punto de vista, y yo creo que todos aquí evidentemente estamos relacionados con el sector y entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, pero si nos vamos a un consumidor medio, yo creo que no tiene un conocimiento profundo de la información que se traslada en el etiquetado. Creo que una zona FAO a nivel estadístico está muy bien y a nivel de profesionales está muy bien. Sin embargo, creo que es un concepto que no creo que le otorgue al consumidor un criterio de compra razonado. Y ahora se está planteando la inclusión, como el país, por ejemplo, el país de origen. Creo que es un criterio de compra que muchas veces puede ser muy subjetivo. En muchos casos es a favor del producto y en muchos casos en contra. Si a día de hoy, por ejemplo, hoy en día, dijéramos producto elaborado en Estados Unidos, muy probablemente la gente lo rechazaría, siendo un producto perfectamente seguro. O de Rusia, o de China. Y sin embargo, si decimos que el país de origen es Argentina, por ejemplo, la cosa cambia. O de Noruega, por ejemplo, o de España o de Francia. Es decir, son conceptos muy subjetivos que no creo que le otorguen al consumidor un criterio de compra razonado. Y creo que hay mucha información que efectivamente se está trasladando que ocasiona al elaborador una dificultad enorme a la hora de etiquetar. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos un etiquetado unilingüe o monolingüe. Nosotros cuando hacemos un etiquetado y comercializamos nuestros productos, normalmente van a diferentes mercados y por tanto hay que hacerlo en diferentes idiomas. Duplicidad o multiplicidad de la misma información en diferentes lenguas. Y el espacio del etiquetado es reducido, no es todo el que nosotros quisiéramos. Y la cantidad de información que se traslada cada vez es más. No solamente obligatoria, también voluntaria. Carmen, para terminar ya. Lo que dijimos los 4. ¿Sí? Es decir, el consumidor debería estar más formado para entender esa etiqueta. Vale, perfecto. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Y nada, le damos la palabra.